que dice así: fuerza y honor son sus vestiduras. No sé si ya está el power, ¿sí? Fuerza y honor son sus vestiduras. Y yo me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo fuerza y honor son sus vestiduras? Y como muchas hermanas dicen y hermanos dicen, hay que buscar ¿en dónde? En el diccionario. Así que desglosé estas tres palabras: qué es fuerza, qué es honor y qué es vestidura. Y vamos a empezar por eso para ir adentrándonos a lo que quiere decir el versículo. Eh, ¿Qué significa fuerza? Si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿alguna que se anime a contestar? ¿Qué es fuerza? Lo podemos ver desde la parte física, sí, porque lo primero que se nos ocurre es eso, la fuerza que tenemos para levantar cosas, para ir, pero lo vamos a ver en un plano espiritual y fortaleza, ¿sí? Y vamos a ir a la definición en concreto, que es la que sigue, Ceci. ¿Alguien que lo lea? Yo estoy media cruzada acá y no lo puedo leer. Se refiere a la resistencia, la capacidad de enfrentar los desafíos y la determinación para lograr las metas. Gracias, Pipi. Se refiere a la resistencia, ¿sí? A la capacidad de enfrentar desafíos y a la determinación para lograr metas. Ahí tenemos una definición de lo que es fuerza, ¿sí? Pasamos a la otra, porque dijimos que íbamos a desglosar el versículo, que es honor. Otra hermana que lo lea, que es honor. Moral que lleva a actuar con rectitud y cumplir con los deberes y se refleja en su conducta. Honor es una cualidad moral, entonces, que nos lleva a actuar con rectitud y cumplir con los deberes, y eso es donde se ve reflejado en nuestra conducta, ¿sí? Pasamos a la tercera definición, que es vestiduras. Otra que lo quisiera leer. Se refiere a la resistencia que va a la blanqueta de las cosas, como se presenta al mundo en la impresión que deja. Muy bien, gracias María. No, en esta tarde no es que vamos a hablar de las vestimentas nuestras, sino que es cómo nos ve el mundo, ¿sí? Cómo estamos vestidas espiritualmente y cómo el mundo nos ve. La pregunta en esta tarde sería: ¿nos ve como mujer virtuosa, que estamos vestidas de fuerza y honor? Teniendo estas tres definiciones, pasamos en concreto a a la última, donde unimos todas, y dice: fuerza y honor son sus vestiduras. Es una descripción de una mujer que posee cualidades internas y que las refleja en su forma de ser y de actuar, haciendo que su presencia sea que digna y respetada. Entonces, sacando en limpio, ¿qué es vestirnos de fuerza y honor? ¿Sí? Que el mundo vea en nosotras que las cualidades que tenemos, ¿sí? Además de toda la descripción y todo el desecho de virtudes que refleja en Proverbio 31, la mujer que hace todas las cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer en el hogar, de cuidar de nuestros hijos, nuestro esposo, nuestro hogar, pero también que vean esa fuerza interna, ¿sí? Y el honor que nos caracteriza como mujeres, ¿sí? Las cualidades internas que tenemos, no solo las exteriores, sino lo interior. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, pasamos entonces a la otra pantalla, Ceci. Yo estaba buscando, y ya hemos hablado de varias mujeres, y el Señor me llevó a considerar una en particular, una historia muy conocida que todos la conocemos, y esta mujer literalmente en la Biblia se la llama mujer virtuosa, ¿sí? Si nosotros vamos a leer en Ruth 3:11, vemos cuando vos le dice: todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y estamos hablando de quién, de Ruth. ¿Quién era Ruth? Vamos a ir al libro de Ruth. No vamos a hacer un estudio del libro de Ruth, sino que vamos a considerar unas características de Ruth. ¿Por qué la llaman mujer virtuosa? ¿Sí? Haciendo un repaso de lo que ya hemos venido viendo en diferentes reuniones. ¿Quién era Ruth? Bueno, partimos de una familia que vivía en Belén. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el marido? Así las hermanas, las amigas que no conocen.
se van adentrando a la historia y no la leemos para no perder tiempo. El marido de Noemí, les dije la parte, ¿cómo se llamaba? Elimelech. La mujer, ¿cómo se llamaba? Noemí. ¿Y los hijos? Elión y Kelión. Malón y Kelión. Malón y Kelión. Los cuatro dice que vivían en Belén. Y hubo un tiempo que vino hambre a Belén, ¿sí? Vino mucha hambre y ellos ¿a dónde se fueron? Se fueron a vivir a una provincia apartada que se llamaba Moab, ¿sí? Esa historia está en Ruth capítulo 1, en los primeros versículos, para los que lo quieren leer en la casa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Ahí murió ¿quién? Primero, ¿quién muere? El esposo, era Elimelech, ¿sí? Y pasado un tiempo, los hijos de Noemí se casan con dos mujeres, moabitas. ¿Algunos se acuerdan los nombres? Ruth y Orfa, ¿sí? Dice que pasan 10 años y mueren ellos también, mueren los hijos de Noemí, ¿sí? Entonces quedan las tres mujeres solas. Ahora, ¿qué hace Noemí? Escucha que donde ella vivía, en Belén, había pan de vuelta. Entonces las convida, sale con su nuera para volverse a Belén. Pero llegado a un punto del camino, ella se detiene y les dice, no, no vengan conmigo, vuélvanse a sus padres, a sus dioses, a su pueblo, y yo voy a seguir sola. ¿Qué hace Orfa? ¿Sigue con Noemí? ¿Alguien se acuerda? Se vuelve, ¿sí? Orfa es figura de la mujer que se vuelve atrás, ¿sí? Noemí es figura de la creyente que se va al mundo y después vuelve, ¿sí? Y Ruth, vamos a definir cómo era Ruth. ¿Qué hace Ruth? Vamos a pasar a la otra pantalla. Y ahí tenemos las características que yo quiero que me ayuden. Esos versículos sí los vamos a buscar para ir contactando con los versículos. ¿Cuáles eran las características de Ruth? Ruth 1, 16 al 18. Ruth respondió, no me ruegues que te deje en la parte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Traiga Jehová sobre mí el peor de los castigos, y no es solo la muerte lo que hará separación entre nosotros dos. Al verme a mí que Ruth estaba tan resuelta a ir con ella, no insistí. Gracias, Mari. Hay una palabrita al final que dice que estaba tan resuelta, ¿sí? Vemos una de las primeras características de Ruth. Una mujer que no quiso volverse atrás, sino que una mujer que con decisión dijo, no, yo no me voy a volver a Moab, a los dioses ni a mis padres, yo voy a seguir con vos. Tuvo una determinación, ¿sí? Una mujer determinada. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces vemos una de las primeras características de Ruth. Vamos a la otra característica, Ruth 2:2. ¿Alguna lo tiene? La moabita del te ruego que me dejes ir al campo, me cogeré hígado, después de aquellos a la gracia. Bueno, entonces una vez que Ruth estaba tan resuelta, ellas siguen caminando, llegan a Belén y ahí, bueno, ellas no tenían a nadie, estaban las dos solitas, ¿sí? Y había que comer. Entonces, ¿qué hace Ruth? Le pide permiso a la suegra y le dice, yo quiero que me dejes ir a trabajar, ¿sí? Y había una ley en Israel en ese tiempo que ¿qué pasa? Que todo lo que iban recogiendo y segando los segadores, lo que sobraba era para los extranjeros, ¿sí? Entonces a eso se refiere Ruth cuando dice que va a ir a recoger. Lo que iban los segadores recogiendo y se les caía era para los extranjeros, ellos no lo podían levantar, ¿sí? Ese trabajo iba a hacer Ruth, recoger a lo que de lo que de los otros se le caía. Era bastante humillante, ¿no? Ir a buscar alimento de esa manera. Pero ¿qué le esperaba a una mujer que no tenían marido, que estaban viudas, que estaban solas, que no tenían hijos, que no tenían contención? Tenían que salir. Y ella salió, fue humilde en ese aspecto, fue respetuosa con su suegra porque pide permiso, y fue
pajadora, ¿sí? Porque no se quedó sentada que le viniera el pan, sino que ella salió a recogerlo. Vamos a la tercera característica y está en, no sé si lo veo, Ruth 2:7 y el 17. ¿Quién lo tiene? Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Y el 17. Llegó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había escogido y fue con un elfa del cebado. Gracias. Entonces vemos que ella le pide permiso también a los segadores, ¿sí? Te ruego que me dejes recoger. Una mujer valiente y esforzada. ¿Y estuvo un ratito y se fue? No. Estuvo, dice, desde el amanecer hasta el anochecer, trabajando, ¿sí? Recogiendo lo que a los demás se le caía para ella poder llevar para sustentarse ella y su suegra, ¿sí? Entonces vamos viendo que Ruth fue una mujer determinada porque se decidió por seguir al Dios de Noemí, una mujer respetuosa, humilde, trabajadora, una mujer valiente y esforzada. Y ahora vamos a Ruth 2:10 y 13. ¿Alguna lo tiene? Él entonces bajando sus ojos en la tierra y le dijo: ¿por qué he dado gracias a tus ojos para que me reconozcas siendo de extranjera? El 13. Y ella dijo: Señor mío, hazle gracia delante de mis ojos, porque me has consolado y porque has hablado a mi corazón de mi siervo, aunque no soy ni que cadena de cristiano. Y el 18, Pipi. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado deseada y se lo llevó. Gracias. Bueno, cuando ella está ahí espigando, ¿llega quién? Llega el dueño del campo. ¿Que quién era? ¿Alguien se acuerda? Vos. Llega vos y la ve y pregunta por ella y le dice, ¿quién es esa? Entonces los segadores le dicen quién era. Y él se acerca y le dice, no te vayas a espigar otro campo, le dice más arriba, pero sobre todo le dice que recoja todo lo que quiera. Y entonces ella dice, que haya dado gracia delante de los ojos de él siendo extranjera, porque los extranjeros, sobre todo los moabitas, no eran bien vistos en Israel, ¿sí? Por eso es ella que se conmueve tanto y dice, has consolado y hablado a mi corazón, porque él tuvo misericordia de ella y le dice que siga espigando, que siga recogiendo, y después vamos a ver más adelante también otra cosa que hace. Incluso le da orden a los criados que dejen de caer a propósito espigas de trigo para que ella las pueda recoger y llevarse más. Pero no queda ahí, sino que Ruth, todo lo que le sobra de la comida que ella come ahí con ellos después, porque él la llama a comer y a sentarse a su mesa, ella se ve que guarda lo que le sobró y lo lleva y lo comparte con su suegra. Y ahí nos recordamos parte del Proverbio 31, ¿no? Que comparte el pan, con el menesteroso, que es generosa, ¿no? Por eso es que está muy relacionada. Entonces vemos acá Ruth, una mujer agradecida, porque el dueño del campo la deja seguir espigando, y una mujer bondadosa, ¿sí? Y la última característica que yo puse, hay más, si no podemos estudiar a fondo el libro, hay más, pero este versículo que me encanta, es Ruth 2:12, que dice, vos le dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a donde, a refugiarte. Podríamos decir que Ruth fue la mujer que escogió la buena parte, ¿sí? Ella buscó refugio en Dios, no se volvió detrás de sus ídolos, a Moab, sino que ella desde el primer principio tuvo la determinación de seguir a Noemí y de buscar el Dios de Noemí y permanecer ahí. Ahora yo pregunto, cuando vos le dices, porque después pasa, yo se las cuento a grandes rasgos porque no es la cuestión, pasa el tiempo y Noemí le dice, tendrías que buscar un marido, entonces ella va y habla con vos, están ahí, tienen una conversación, y ahí donde vos le dices, porque todo el pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. La pregunta es,
¿Cómo es que el pueblo sabía que ella era mujer virtuosa si recién llegaba, o hacía poco que llegaba, y no era israelita, era de Moab? ¿Cómo era que el pueblo sabía que ella era mujer virtuosa? ¿Alguna? Muy bien, por su testimonio. Y yo había puesto acá, porque estaba vestida de qué? De fuerza y de honor, ¿sí? Venía de una vida fácil, Ruth. No venía de una vida fácil, ¿no? Venía de perder a su marido, venía sola, no tenía hijos en quien consolarse tampoco. Estaba en una tierra extraña, en un país donde los moabitas no eran bien vistos porque había unas cuestiones ahí que no vienen al caso explicar ahora. No era fácil. Sin embargo, ella siguió con su comportamiento aún en tierra extraña, ¿sí? Nos lleva también a pensar en Daniel, en José, en todos esos jovencitos también, ¿no? Pero ella siguió vestida de fuerza. ¿Y les parece? ¿Habrá tenido fuerza? Tuvo que sacar fuerzas, ¿no? Y lo pensaba yo para mí, ¿cuántas veces tenemos que sacar fuerza donde no las tenemos, ¿no? Porque por nosotras mismas, pero el mundo también nos está observando. Si nosotras tenemos fuerza, si decimos ser lo que somos, lo que predicamos, o no las tenemos, ¿sí? Entonces, a eso lo lleva a vos a conocer, por su testimonio, como decía Mari, que ella era una mujer virtuosa, ¿sí? Amén de lo que supiera hacer, ¿sí? Porque vos no habría estado en la casa para ver si ella lavaba los pisos, limpiaba los pisos, cocinaba o no cocinaba. Pero sí su testimonio exterior, interior, que se reflejaba en el exterior, dejaba ver que ella era una mujer virtuosa, ¿sí? Pasamos a la otra pantalla. Ahora, si yo les pregunto, todas tenemos un versículo preferido de la fortaleza, ¿no? ¿Cómo se logra tener fuerza? ¿Cómo se logra vestirnos de esa fuerza? ¿Sí? Si yo le pregunto a alguna de ustedes, ¿cuál es el versículo que te fortalece en los momentos de aflicción? Y alguna me podría decir Nahum 1:7 o Isaías 40:31, ¿no? ¿Alguna tiene alguno en particular que se acuerde? A eso vamos a ir ahora. Te adelantaste, mi. Después, Nehemías 8:10, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Todas tenemos versículos preferidos que en momentos de aflicción nos ayudan a levantar el ánimo, nos ayudan a recuperar fuerzas y seguir adelante. Porque nosotras como Ruth también venimos a veces averiadas, ¿no? Dolidas, a veces solas, a veces tristes, a veces sin amparo, y estamos también en una tierra extraña, ¿sí? Y necesitamos tener fuerza, ¿sí? Y vamos a ir, que esto también lo vamos a buscar entre todas para hacerlo más rápido, a Josué, como decía Mimi. Vamos a ir a Josué y vamos a ver 5 características que quiero que leamos para ir redondeando. En la otra pantalla, Cecilia. Ahí está. Alguien tiene Josué 1:6, otra hermana Josué 1:7, otra Josué 1:9. Disculpen que las haga leer, pero tengo la voz media tomada y no quiero que me agarre el ataque de tos. Josué 10:25 y Josué 8:1. ¿Sí? ¿Alguien tiene Josué 1:6? Fuerza que valiente. Y casa de este pueblo, porque de verdad, tierra de la cual puede asustar y la realidad. De fuerza de muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que el siervo José te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperada de todas las cosas que sean. Josué 1:9. Y alguien que más lo que sea fuerte, sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. 10:25. Ser fuerte y valiente, para que quieras Jehová todos los por las cuales 8:1, el último.
Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Cuántas fuerzas te dice valiente hay? No, creo que hay uno más también, pero no lo hemos leído. Pero me gustó en esto porque el primero, Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente. Y yo le puse ahí, ¿para qué? Esforzarnos para qué. ¿Mm? Y ahí Josué, el Señor le está diciendo que se esfuerce y sea valiente para reclamar una tierra que le había prometido. Entonces yo pensaba, nosotras tenemos que ser fuertes y valientes para reclamar las promesas que el Señor nos ha prometido, ¿sí? ¿Cuántas veces hay promesas que pasan de largo porque no las reclamamos? ¿Sí? Entonces, tenemos que ser fuertes y valientes en ese aspecto también. El 1:7 que leía Sally dice, nunca, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Esforzarnos para qué? Para obedecer la palabra de Dios. ¿Requiere esfuerzo, hermana? Requiere esfuerzo y requiere valentía muchas veces, ¿sí? Requiere mucho esfuerzo y mucha valentía. Y el 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces para que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y este es, como decía Mimi, es un versículo preferido de muchas, ¿sí? ¿Cuántas dificultades tenemos en esta vida y cuántas cosas tenemos que afrontar? Pero el Señor nos promete, acá tenemos una promesa encubierta, así que dice, esfuérzate, dice valiente, que yo voy a estar contigo, ¿sí? Porque dificultades van a venir, no es porque seamos creyentes que no vamos a tener dificultades, pero ahí es donde nos tenemos que vestir con fuerza y con honor para seguir adelante, ¿sí? El 10:25, creo que está en la otra pantalla, ¿sí? El 10:25 decía... No temáis ni os atemorecéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Esforzados para qué? Para estar firmes frente a quienes, entre los enemigos. ¿Tenemos enemigos? Tenemos enemigos, ¿sí? Además de los visibles, tenemos lucha con qué? Contra nosotros mismos, nuestra carne, contra príncipe, contra potestades, contra el diablo, ¿sí? Contra el mundo. Así que el Señor nos pide que también estemos firmes para enfrentar a los enemigos. Y el último que dejé para el final, el 8:1, dice, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. ¿Qué había pasado en Ai cuando habían subido? ¿Alguna se acuerda? Habían subido y había un pecado ahí encubierto. ¿Y qué pasó? Fracasaron, tuvieron una derrota, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Después el Señor, después que limpian eso, el Señor los perdona y les dice, no temas ni desmayes, sino toma contigo, y me gustó esta frase, toma contigo toda la gente de guerra, ¿sí? Y levántate y sube a Ai. Hermana, ¿vamos a tener derrotas en la vida? Vamos a tener derrotas, ¿sí? Y, y por eso me gustaba mucho esta frase, toma contigo toda la gente de guerra. Estamos en una batalla en esta tierra, ¿sí? Y a nuestro lado caminan las que pelean con nosotras, nuestras compañeras de guerra, ¿sí? Y cuando una se cae, la otra tiene que ser de ayuda para levantarla, ¿sí? Y nosotros poner de nuestra parte, esforzarnos y ser valientes. Pero qué hermoso es poder caminar con un grupo de hermanas y de amigas, y cuando nos viene el tiempo de dificultad, de derrota, de desaliento, te den la mano, ¿sí? Te pongan la mano en el hombro y te dice, acá estoy yo. Esta vez te toca a vos, mañana me puede tocar a mí, pero qué bueno es luchar juntas y esforzarnos y ser valientes en este aspecto también, ¿sí? Para no desanimarnos en las derrotas. Vamos a tener derrotas en nuestra vida, ¿sí? Pero qué bueno cuando tenemos un grupo de gente, de hermanos, de amigas que nos acompañan y nos ayudan a levantarnos en diferentes situaciones, ¿sí? Porque todas pasamos por diferentes situaciones, diferentes momentos de angustia, de tristeza, de dolor, de pérdidas,
pero qué bueno cuando nos esforzamos y salimos adelante, cuando nos vestimos de fuerza y de honor, ¿sí? Para que todo el pueblo conozca que somos mujeres virtuosas. Por lo que hacemos en nuestra vida diaria, sí, también, sí. Por el servicio al Señor, también. Pero también por nuestro carácter interior que se refleja en el exterior, ¿sí? Porque de nada vale que yo tenga mi casa pulcramente limpia y no quiera hospedar, o afuera soy otra cosa que no sirve, ¿sí? Va todo en un equilibrio que el Señor nos manda que tenemos que tener. Así que, hermana, seamos como Ruth, ¿sí? Una mujer determinada, mujeres trabajadoras, mujeres bondadosas, mujeres generosas, mujeres agradecidas, mujeres que nos refugiamos en Dios, humildes, ¿sí? Y sobre todo fuertes, ¿sí? Fuertes y valientes. No seamos como Orfas, que ante la primera dificultad vuelve atrás, allá, a su pueblo, a sus dioses, a su mundo. Tal vez somos como Noemí, alguna en esta tarde, ¿no? Que estuvo en la casa de Dios, se fue, pero nunca es tarde para regresar, porque en la casa del Padre dice que siempre hay lugar. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión para tal vez a las primeras personas que nos visitan por primera vez o que recién se están acercando a escuchar de la palabra de Dios. Y hay una pregunta que le hace Noemí a Ruth en Ruth 2:19. Ruth 2:19, la que sigue, Cecilia. ¿Alguna lo quiere leer? Le dijo la suegra, no he investigado hoy, no he trabajado, bendito sea el que ha reconocido. Cuando Ruth llega a su casa y lleva todo ese manojo de trigo, ¿no? Con el que iban a comer, obviamente Noemí le pregunta que dónde había estado, ¿sí? Y entonces ella le contesta, con un varón rico y poderoso, ¿sí? Y en el versículo 20, espere que estoy en Josué. En el versículo 20 dice que ella le dice que aquel varón, ella le nombra que había estado en el campo de Boz, y le dice, ah, ese varón es nuestro pariente cercano, ¿sí? Y en el versículo 13, y ella le da a entender que ese pariente las podía redimir, las podía salvar, ¿sí? Y en el versículo 13, a mí me gustó esta parte porque dice, a ver, el versículo 13 dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y me has hablado al corazón. El versículo 14 dice, y vos a la hora de comer le dijo, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio el potaje. Él mismo le dio, ¿sí? Entonces yo llegaba a esta conclusión, en el versículo 19. Ruth había estado recogiendo y trabajando en el campo de un varón rico y poderoso. Ese varón, ese hombre, era un pariente cercano que las podía rescatar, ¿sí? Porque en ese tiempo se usaba que cuando moría el marido, si había un pariente, las podía volverse a casar con ella y las rescataba, las redimía, ¿sí? Había estado con uno que comprendía su necesidad. Vos sabía que ellas estaban necesitadas. Había estado con alguien que no se avergonzaba de ella, ¿sí? Porque él la hizo sentar junto a él, junto a sus segadores, y él mismo dice que le dio de comer, le dio de su potaje. Y había estado con alguien que planeaba las cosas para su bien. Fíjense que más arriba él le dice que no se vaya de su campo, que siga a sus espigadoras para que no le pase nada. Había hablado con los segadores que no la molesten, había hablado con los segadores que dejen caer comida para ella. Él iba planeando todo para su bien. Y yo pensaba esto en esta tarde, tal vez querida amiga que nos vas a escuchar, que nos estás escuchando, que has venido por primera vez, tal vez has venido como Ruth, ¿sí? Con tristeza en tu corazón, desamparada, sin saber qué hacer, sola, sin consuelo. Pero has venido a la casa de Belén donde hay pan, ¿sí?
donde el dueño es el dueño del mundo. En este caso era vos. Bueno, nuestro Señor es el dueño del mundo, es el varón rico y poderoso, todopoderoso, que es nuestro Señor. Es nuestro pariente cercano, ¿sí? El que nos puede redimir, el que nos puede salvar. Hay un versículo en el Salmo 34:18 que dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, ¿sí? Y salva a los contritos de espíritu. Estás en la casa donde hay alguien que comprende tu necesidad, ¿sí? Él sabe lo que te duele, lo que te falta, lo que necesitas. Él lo sabe. Y sobre todo estás con alguien que no se avergüenza de vos. Como haya sido tu vida, como estés, lo que hayas hecho, Él no se avergüenza. Porque Él es tu, como dijimos, es tu pariente cercano y tiene todo el poder para salvarte. Y estás con alguien que quiere todo el bien para vos. Dice el Señor que Él quiere nuestro bien y no nuestro mal, ¿sí? Que en esta tarde seamos mujeres decididas como Ruth, ¿sí? Que tomemos la mejor decisión, la mejor determinación de seguir a este Dios que tanto hablamos. Y sobre todo a las hermanas, las que ya hemos conocido al Señor, que podamos seguir teniendo fuerza y honor en nuestras vestiduras, que el pueblo nos reconozca por ser mujeres virtuosas y, y las que no conocen al Señor todavía, que puedan acercarse, ¿sí? A este varón rico, nuestro pariente cercano que nos ofrece salvación, ¿sí? Hay unos cuadritos que con mucho cariño nos hizo Pepe y Mari, que son los que les vamos a entregar, que la pregunta es, ¿eres mujer virtuosa? Y eso va a quedar en nuestros corazones, ¿sí? Cada cual sabe en lo que fallamos, en lo que no hacemos o en lo que dejamos de hacer, pero ¿eres mujer virtuosa? Cada cual se la puede responder, ¿sí? Que el Señor bendiga su palabra. Después vamos a explicar otras cosas que vamos a hacer.